Las prioridades del clúster son fundamentalmente 4 y son los pilares en los que se apoya el desarrollo de este sector, que es un sector joven en Euskadi. Y el primero es la cooperación para la innovación, una cooperación que es privada-privada y una cooperación que debe ser también público-privada, con los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, con las universidades, con la formación profesional. Pero hay una parte que es fundamental de esta cooperación público-privada y es la colaboración con el sistema público de salud vasco, ¿no? Si queremos desarrollar un tejido industrial potente, debemos tener el compromiso desde el inicio y hasta el final de los usuarios finales, y el principal usuario final es el sistema sanitario público. El segundo pilar es la internacionalización de las empresas. Somos un sector que compite a nivel global y cuyos productos tienen que producirse para ser vendidos en el mundo. Y entonces tenemos que apoyar a las empresas a salir fuera desde los inicios. El tercer aspecto sería el talento. Tanto la atracción de talento, la generación de talento desde nuestras universidades, desde nuestros centros de formación profesional, pero también desde las empresas que pueden aportar dentro de estos centros de formación el conocimiento para desarrollar nuevas personas capacitadas para el sector. Y por último, la formación continua. Y el cuarto pilar, la cuarta pata en la que nos apoyaríamos es la financiación. Es un sector muy demandante en recursos, en inversiones, y necesitamos captar inversión, captar capital para poder desarrollar unos servicios y unos productos que son muy demandantes en recursos, pues porque el sector es garantista y debe serlo así, y necesita de unas validaciones y de unos ensayos clínicos que requieren tiempo y dinero. Esto enriquece, hace avanzar más rápido y posibilita desarrollos nuevos e innovadores. Se ha convertido en el núcleo de las relaciones, del establecer colaboraciones entre las empresas, entre lo público, el conocimiento, el mercado. Es el lugar de encuentro. Hay empresas que han ido creciendo, que tienen productos referentes en el mercado y han conseguido además que se genere fe en el sistema, en el ecosistema, que nazcan nuevas empresas y que se esté generando un entorno, un contexto favorable al crecimiento de estas iniciativas, ¿no? Y esto lo vemos en el emprendizaje que hay en los 3 territorios vascos, en el apoyo que tienen desde las administraciones públicas, y en que poco a poco vamos creciendo en impacto económico, representando pues a fecha de hoy un 2% del Producto Interior Bruto, y que aspiramos a multiplicar por 5 en los próximos 10-15 años.